continuar analizando los ácidos nucleicos, específicamente el ARN, ácido ribonucleico. Los estudios que se hicieron sobre ARN se remontan hacia 1940. El ARN es una molécula prebiótica que existe desde hace 3.8 millones de años aproximadamente. Es decir, que los primeros organismos vivos estaban hechos en base a ARN. Igual que el ADN se compone de unidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido, en el caso del ARN, tiene el grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos llamada ribosa y una base nitrogenada. En este caso también existe una diferencia con el azúcar. En el ARN es la ribosa, mientras que en el ADN, si recuerdan, es la desoxirribosa. Ya vamos a ver cuáles son las bases nitrogenadas. Obviamente que la molécula de ARN solamente tiene una cadena de nucleótidos, que es otra de las diferencias porque el ADN tiene dos. Entonces tenemos el grupo fosfato, el azúcar y las bases. Vamos a ver cómo están formadas. El grupo fosfato es el mismo que el ADN, ¿no? Tenemos entonces fósforo y 4 átomos de oxígeno. Para las bases nitrogenadas tenemos las purinas y las pirimidinas. En las purinas tenemos la guanina y la adenina. Mientras que para las pirimidinas hay un cambio. Tenemos la citosina y en vez de la timina tenemos al uracilo. Esa también es una de las diferencias del ADN y el ARN, la base nitrogenada. No tiene timina, sino que tiene uracilo, el ARN. Y el azúcar, que ya les dije que es la ribosa. Entonces, el nucleótido de la guanina tendrá el grupo fosfato, la ribosa y la base, que en este caso es la guanina. Fíjense que es igual, sino que cambia únicamente el azúcar, ¿no? Vamos, para la citosina, el grupo fosfato, el azúcar y la base, que es la citosina. Para la adenina tenemos el fosfato, la ribosa, que es el azúcar, y la adenina. Y finalmente, ¿no? Aquí está el cambio, tenemos el grupo fosfato, la ribosa, pero la base es el uracilo, ¿sí? Ojo, es una sola cadena, ¿sí? Los nucleótidos van de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos el grupo fosfato, la ribosa y la citosina. ¿Y cómo se van a unir? Al igual que los nucleótidos del ADN, hacia abajo se unen mediante el enlace azúcar-fosfato. Entonces el azúcar se une mediante enlace al fosfato, el azúcar al fosfato, y si siguiéramos hacia abajo sería igual, ¿no? El azúcar hacia el fosfato, el azúcar hacia el fosfato. Así es como se juntan los nucleótidos de arriba hacia abajo. Entonces, en este caso hemos tenido citosina, uracilo, adenina, y luego pueden venir otros nucleótidos. Como en este caso, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se superponen, cómo se encuentra la secuencia de los nucleótidos. En el caso del ARN, una sola hebra, fíjense, aquí está una sola hebra, y tenemos guanina, citosina, uracilo, adenina, citosina, guanina, guanina, adenina, citosina, citosina, uracilo, uracilo, citosina, guanina, guanina, adenina, guanina, citosina, uracilo, adenina, guanina. Entonces, al igual que el ADN, la disposición de las bases nitrogenadas es importante, es clave, ¿sí? Es clave. Tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Entonces es una sola hebra y en esa sola hebra van a estar los nucleótidos, ¿sí? Unidos obviamente por el enlace azúcar. ¿Cuál es la función del ARN? La principal función del ARN es la síntesis de proteínas, ¿sí? Síntesis quiere decir formación. Entonces, lo que hace el ARN es formar proteínas. Ojo, que para formar las proteínas necesita la información del ADN. Por eso es que ADN y ARN van a trabajar siempre juntos, ¿ya? El ARN se divide en diferentes tipos. Y estos tipos de ARN van a permitir cumplir la función más importante, que es formar proteínas. Entonces veamos. El ARN-M, que quiere decir ARN mensajero, es el que se encarga de copiar y llevar la secuencia exacta del ADN hacia los ribosomas. ¿Por qué hacia los ribosomas? Porque en los ribosomas es donde se produce la formación de proteínas. Son los orgánulos en los que se forman las proteínas. Entonces, el mensajero, el ARN mensajero, es importantísimo porque copia la secuencia exacta de ADN. No se puede equivocar, ¿sí? Y este
mismo se encarga de llevar esta secuencia que copió hacia los ribosomas. Esa es la principal. El siguiente es el ARNT, que quiere decir ARN de transferencia. Y este tiene la misión de transferir el patrón copiado. Es decir, que este básicamente forma la proteína en base a la secuencia del ADN que trajo el ARN mensajero. ¿Sí? Entonces, prácticamente esta es una máquina ensambladora. Este ARNT es como que la máquina que se encarga de hacer las proteínas. ¿Sí? Y una vez que están hechas las proteínas, necesitan del ARN ribosómico, ¿no? Que quiere decir, bueno, cuya la abreviatura es ARNR, ¿sí? Obviamente que este ARN ribosómico se encuentra en los ribosomas, por lógica, ¿sí? Y sirven para soldar las nuevas proteínas, porque aquí arriba en el ARN transferencia quedan formadas, ¿no? Pero el ARN ribosómico es el que las junta de manera que no se vayan a separar, el que suelda las nuevas proteínas, ¿sí? Y obviamente que ahí ya está el proceso, la función principal del ARN, que es formar las proteínas en base a este proceso. Lo van a estudiar de manera más profunda cuando estén en segundo de bachillerato, pero básicamente así es como del ADN se copia la información exacta, luego pasan a los ribosomas, en los ribosomas se forman las proteínas y luego se sueldan esas proteínas para que no puedan ser destruidas. Finalmente el ARN, que significa ARN nucleolar, ¿ah? Gracias a este ARN nucleolar, quiere decir que está en el núcleo, podemos obtener el ARN ribosómico. ¿Listo? Gracias a este ARN nucleolar se obtiene el ARN ribosómico, que ya sabemos cuál es la función del ARN ribosómico. Eso es todo lo que necesitan saber sobre el ARN, y ya cuando estén estudiando genética en segundo de bachillerato van a ir uniendo las piezas y van a dar cuenta cuán importante es el ADN y el ARN para la información genética. Eso es todo, muchas gracias.